¿Cómo están? Yo soy Vicky y en el video de hoy vamos a tejer juntos esta blusa que son dos rectángulos iguales, más fácil imposible, y la parte de abajo que está todo explicado paso a paso, muy sencillo. Estoy segura que les va a encantar. Empecemos. Nuestra tienda física queda en Mar del Plata y hacemos envíos a todo el país todos los días. Para este proyecto elegí el hilo peruano, usé 300 gramos y crochet 4 milímetros. Les dejo nuestro número para que puedan hacer el pedido. Tenemos unos colores preciosos. Vamos a tejer dos tiras exactamente iguales de aproximadamente 70 centímetros. Esta es la cadenita inicial, una cadenita de 70 centímetros, y tejemos la cantidad de hileras, más o menos equivalente a 17-18 centímetros. Dos exactamente iguales, así que ahora voy a tejer la otra y les muestro. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal para no perderte nada. Es totalmente gratis y vas a poder disfrutar de más de 300 tutoriales completos. Vamos a comenzar entonces haciendo la cadenita inicial de aproximadamente 70 centímetros. Como les mostraba recién, vamos a hacer dos rectángulos iguales, así que tejemos una cadenita que mida 70 centímetros. La cantidad de cadenas va a depender del grosor del hilado que elijan. Si es más finito van a ser más cadenas, si es más grueso van a ser menos cadenas. En el caso del hilado que elegí yo, voy a tejer 120 cadenitas para esos 70 centímetros. Una vez que tengan entonces los 70 centímetros, que acá yo hice 120 cadenitas, suben con una cadenita lazada en la aguja y vamos a picar en la tercera cadenita. Desde la aguja contamos la tercera y picamos ahí. Pico, traigo hebra, me quedan 3 lazaditas en la aguja y voy a cerrar todo con una nueva lazada. Es el punto media vareta o medio punto alto. Toda la prenda la vamos a tejer igual. Lazada en la aguja, pico en el siguiente punto, traigo la hebra y ven que ahí tengo 3. Con una nueva hebrita cierro todo. Lazada en la aguja, pico, traigo la hebra y con una nueva hebrita cierro todo lo que tengo en la aguja. Este es el punto media vareta y voy a tejer todo hasta el final, una media vareta en cada una de las cadenitas que tengo. Acá estoy llegando al final de la hilera, me queda este y el último puntito. Y listo. Ahora voy a repetir el mismo punto pero con una pequeña diferencia. Subo con una cadenita, giro el tejido. Esta cadenita de subida no va a contar como punto de inicio, no cuenta para nada. Así que hago lazada en la aguja y pico en el primer punto. Ese es el primer punto de la hilera, ¿ven? No la cadenita que acabamos de hacer, sino en el primer punto, y voy a tomar solamente la orejita de atrás, esta hebrita de atrás. En lugar de tomar las dos juntas como siempre hacemos, voy a tomar solamente la de atrás. Pico entonces en hebra trasera y hago el mismo punto media vareta, pero en este caso se llama canalé porque tomamos solamente la hebra trasera del punto, ¿ven? Tomo esta y hago media vareta, canalé. Una por cada uno de los puntos de base de la hilera anterior. Lazada en la aguja, tomo la orejita trasera y tejo media vareta. Eso vamos a hacer todo el tiempo hasta llegar al ancho del rectángulo. Ahora les voy a mostrar cómo hacer para no confundirse al inicio de la hilera. Lo ideal para que no pierdan ningún punto es
hacer la cadenita de subida, girar el tejido, tejer el primer punto, ahí tomando la orejita de atrás, lo tejo y colocar un marcador en ese primer punto para después, cuando les toque hacer la siguiente hilera, saber a dónde tienen que picar. ¿Ven? Ahí. Este es el primer punto. Entonces, cuando llegan al final de la hilera, hacen lo mismo, ponen otro marcador y así cuando vuelven ya tienen el marcador que les indica dónde tienen que picar el último punto, porque a veces pasa que se van perdiendo o se van agregando sin querer y va cambiando el tamaño del rectángulo. Entonces, para que quede perfecto y derechito, lo ideal es marcar el primer punto y el último. ¿Sí? Les dejo esa idea porque es una de las cosas que más me consultan. Hice el chaleco Alaska, es uno de los videos más vistos acá del canal y es en este mismo punto. Queda precioso, si no lo vieron, vayan a buscarlo porque es como una especie de chaleco túnica largo, todo con este punto. Incluso es un color parecido, solo que es de lana de invierno. Pero bueno, se puede hacer para verano también con un hilo, queda hermoso. Una vez listas las dos tiras que son iguales, ¿ven? Hacemos las dos tiritas y las vamos a doblar por la mitad. Doblo las tiras, así, para formar la parte principal de la remerita. ¿Ven? Tenemos que coser acá el escote un poquito y en la espalda lo mismo. Cosemos un pedacito del escote. Si ustedes quieren que la espalda esté más cerradita, van a coser más. Se puede hacer perfectamente. Yo voy a dejar la espalda con el mismo escote en V que la delantera. Ahí. Voy a coser un pedacito acá y un pedacito en la parte de atrás. Y también lo mismo voy a coser un pedacito en lo que sería la sisa. Por acá van a salir los brazos. Ahí, y del otro lado también voy a coser un pedacito. Y nos queda la parte de abajo que ahora la vamos a hacer acá en continuado, pero primero cosemos estos pedacitos como les mostraba. Bien, voy a coser entonces acá adelante. Tomo ahí la cadenita, la primera cadenita, y voy a ir tomando el puntito así por dentro. Fíjense que de este lado tengo la cadenita de inicio, voy a agarrar por atrás el punto, así, por debajo de la cadenita de inicio. Y del otro lado también así, el puntito por adentro. Tomo uno de cada lado. Por atrás de las orejitas del punto para que quede una costura invisible. ¿Ven? Y así voy a coser la cantidad de centímetros que ustedes quieran. Hay que ir probándoselo, porque pueden quererlo más escotado o más cerradito. También, como les decía, pueden cerrar la espalda toda hasta arriba. Eso es a gusto de cada uno. Así que yo lo que hago es coser un poquito de adelante y de atrás, y sin cortar la hebra me lo voy probando a ver si quiero seguir cosiendo más o está bien. Así que ahora, por ejemplo, cosí este pedacito, saco la aguja y voy a coser un pedacito de la parte de atrás y me lo pruebo. Y ahora voy a coser, como me gusta coser del derecho de la prenda, lo giro
y voy a coser la parte de atrás, un pedacito. Y ahí me lo pruebo. Ya cosí acá el costadito, un pedacito de la parte de adelante, un pedacito de la parte de atrás. Me queda este otro lateral. Todo se cose de la misma forma porque es la misma posición, digamos. Vamos tomando un puntito. Acá me quedó la cadenita inicial de los dos lados. Ni me fijé cómo lo armaba. ¿Cómo quedó? Quedó, porque es reversible, así que no pasa nada. Ahí. Tomo un puntito de cada lado. Por atrás de la cadenita inicial. Y coso toda la sisa hasta más o menos acá. Ven, tienen que dejar un agujerito para que pase el brazo. Ahora lo vamos a probar. Me lo pruebo y les digo cuántos centímetros cosí. Bien, me lo probé y me queda perfecto. Sin embargo, voy a dejar estos hilitos sin rematar, el de adelante y el de atrás, porque después por ahí lo quiero cerrar un poquito más o abrir un poquito más, entonces lo dejo ahí. Pero la sisa ya está terminada, me gustó cómo quedó y les voy a mostrar cuánto cosí. Son más o menos 16 centímetros lo que cosí. Les muestro lo que queda sin coser. Esto es muy personal y lo lindo, mira, 19 centímetros. Lo lindo de poder hacerlo uno mismo es que no nos tenemos que adaptar al talle de nadie. Lo hacemos a la medida de nuestro cuerpo. Esto es, en lugar de alta costura, alto tejido. Lo hacemos sobre nuestro cuerpo. Así que esto entonces, como les decía, a ver cuánto cosí. 7-8 centímetros. Pero lo voy a dejar por si me dan ganas de coserlo un poquito más o sacarle un poquito. Incluso se puede una parte coser más y la otra no. Entonces el día que queremos estar más escotadas usamos la parte más bajita hacia adelante y el día que queremos estar un poco más cerraditas lo usamos al revés. Este modelo se puede usar para adelante y para atrás, así que si tenemos una reunión más seria y no queremos estar muy escotadas, lo damos vuelta. ¿Qué les parece? Ahora vamos a hacer toda la parte de abajo en media vareta y le dejamos el largo que cada una quiera. Ahora les muestro cómo lo voy a hacer. Voy a levantar entonces todo alrededor de la parte de abajo los puntos para continuar tejiendo. Queda muy lindo hacer toda una primera vuelta de punto deslizado. Le da una terminación mucho más prolija. Así que me voy a parar en alguno de los dos laterales. Meto la agujita ahí y traigo esta lazadita que acabo de hacer para comenzar. Entonces, como les decía, pueden hacer toda una hilera de punto deslizado. Es así. Subo con una cadena, meto la aguja en el siguiente huequito, traigo hebra y esa misma hebrita la paso por adentro de la lazada que tengo en la aguja. Ese es el punto deslizado o punto enano. Pico en el siguiente huequito, que lo voy buscando, lo voy creando porque en realidad no hay huequitos ahí, y deslizo. Pico, traigo la hebra y deslizo. Traten de no tensar mucho la lazadita, que quede floja, y ahí pican, traen la hebra y deslizan. Todo alrededor del contorno del cuerpo.
Así, algunos van a quedar un poco más cerquita y otros más lejos, porque según donde van encontrando el lugar para picar. Ahí, ¿ven? Hacemos toda la hilera, toda la vueltita con puntos deslizados. Acá estoy llegando al primer puntito, ven que está el hilo de donde comencé. Acá llegué entonces al comienzo. Voy a tejer en espiral, porque tejer en espiral significa hacer toda una hilera que nunca termina, no tiene cadenitas de subida, porque seguimos tejiendo sin parar. Entonces queda mucho más lindo porque, como les decía, no hay cadenitas de subida, entonces no se genera esa cicatriz de las cadenitas de subida. Entonces, ¿qué voy a hacer? Busco el primer punto, que es este, la cadenita de subida que hice para comenzar cuando arrancamos la hilera, y voy a empezar ya a hacer media vareta. Ven que le hago una lazada a la aguja, pico en esa cadenita de subida que había hecho para comenzar y hago media vareta. Traigo la lazada y con otra cierro. Y este va a ser el primer punto, pero recuerden, como les decía, esperen que voy a buscar un marcadorcito para tenerlo acá. Ese va a ser el comienzo de la hilera, pero voy a hacer toda una hilera sin fin. Va a ser en espiral. Solamente lo marco para que ustedes vean cuál es. Entonces voy a ir picando en cada uno de estos puntos deslizados, que a veces algunos quedan medio apretaditos como este. Y voy a hacer media vareta en cada uno de ellos. Media vareta, media vareta. Ahí, ¿ven? Un punto media vareta en cada uno de estos puntos deslizados que hicimos en la hilera anterior, y van a ver que esto no tiene fin. Ahora, cuando llegue al marcador de nuevo, les voy a mostrar que continuamos sin cadenitas de subida. En la primera hilera, solamente en la primera hilera, voy a hacer un aumento cada 5 puntos, porque le quiero dar un poco de vuelo a la parte de abajo. Si ustedes quieren que la parte de abajo quede recta, no le hagan aumentos. Pero si quieren que quede así más voladita, dejemos 1, 2, 3, 4. Y en la quinta voy a hacer 2 en el mismo punto. Fíjense, hago media vareta y de nuevo media vareta en el mismo huequito. Eso lo voy a hacer cada 5 puntos en el quinto. Así que hago 1, 2. Siempre cuesta un poquito picar en el punto raso, punto deslizado, pero como les decía, queda lindo, vale la pena el esfuerzo de la primera hilera porque se ve muy prolijito. Ahí me cuesta agarrar la segunda oreja. Ahí. Este sería el cuarto. Y acá en el quinto voy a picar y voy a hacer 2 medias varetas. 1 y 2. Sigo haciendo una media vareta en cada uno hasta la quinta, que hago 2. Pero bueno, eso, como les contaba recién, si ustedes quieren lo hacen recto. Le voy a dar un poquito de vuelo. Y si quieren más vuelo, bueno, hacen los aumentos más seguidos, no cada 5, sino más seguiditos. Acá tejí 3. Agarro las 2 orejitas con la ayuda del gancho. 4. Porque quedan como acostadas hacia adelante cuando hacemos el punto deslizado. Y eso queda muy lindo. Ahí hago 2 medias varetas en el mismo. Y tengo otro aumentito. ¿Se ve? Ahí se ve el aumento. Y ahí está el otro aumento.
Voy a seguir toda la hilera hasta llegar al marcador haciendo lo mismo y ahí nos reencontramos. Bien, ya di toda la vueltita con estos aumentos y estoy llegando a donde coloqué el marcador para saber dónde termina la primera hilera. Fíjense, tengo un punto más acá, me faltó, ahí termino la hilera y donde está el marcador voy a seguir tejiendo normalmente, sin cadenitas de subida. Continúo la misma hilera como venía tejiendo, de la misma manera. Acá tengo otro puntito antes. En cada punto voy a hacer una media vareta. Ahí. Y continúo tejiendo una media vareta en cada punto, sin cadenitas de subida. Ya no es necesario colocar el marcador, yo solamente lo puse para hacer la primera hilera con algunos aumentos. Pero ahora, como voy a tejer sin aumentos, no necesito tener ninguna referencia de qué hilera voy, porque me da lo mismo. Voy a tejer todo lo que quiera hasta lograr el largo que a mí me guste. No va a haber cadenitas de subida ni nada. Sigo tejiendo sin parar hasta el largo que quiera, todo en punto media vareta, una por cada punto de base, sin aumento ya. Una vez que lleguen al largo que ustedes quieran, eso es totalmente a gusto de cada uno. Yo hice unos 11 centímetros más o menos, todas las hileras en espiral, y llegué al lugar donde había comenzado. Fíjense que acá se ve donde empecé. Bueno, en el mismo lugar voy a terminar. Vengo tejiendo siempre media vareta, ¿ven? Ahora voy a hacer en el siguiente punto un medio punto que es más bajito que la media vareta, ¿ven? No lleva lazada, fíjense, lo voy a hacer de nuevo. El medio punto es picar sin lazada, traer hebra y cerrar esas dos. Y es más bajito. En el siguiente voy a hacer un punto deslizado que es todavía más bajito, porque traigo la hebra y esa misma hebra que traje la hago pasar por adentro. De esta manera no se nota que fui terminando la vuelta, ¿ven? Va bajando la altura del punto y ahora con una aguja de coser voy a terminar de disimular el final así, mira. Paso por acá atrás y vuelvo a entrar en el huequito de donde sale la hebra para disimular ahí que parezca un puntito. Y listo. Esta colita la voy escondiendo por acá atrás para después rematar. Terminada esta blusita súper fácil, rapidísima, ideal para el verano, bien fresquita. Se puede hacer también un chaleco de invierno con alguna lana gruesa más adelante, pero bueno, esta es la idea de verano. Los invito a que se suscriban acá en el canal para no perderse nada. Hay más de 300 tutoriales completos, es gratis, y si se suscriben, YouTube les va mostrando cada vez que subo un video nuevo o incluso les ofrece ver los anteriores en el feed. Así que suscríbanse y no se pierden nada. Les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.